¿Por qué colapsa un edificio? Recientemente nos enteramos de una trágica noticia en Miami cuando el edificio Champlain South Towers colapsó. En ese momento fue una escandalosa noticia relacionada con el mundo de la construcción, donde entonces nos preguntamos por qué ocurren este tipo de condiciones. Hoy en Arquitectura Hoy tenemos de invitada a la compañera arquitecta y también ingeniera Alicia Díaz de León, que nos va a estar hablando y compartiendo la información importante relacionada con por qué los edificios colapsan. Es una de las principales preguntas que queremos hacer durante este programa y muchas más para evitar que trágicas noticias como esta se repitan. La arquitecta y la ingeniera Alicia Díaz de León tiene alrededor de 2 décadas de experiencia en los temas de ingeniería y arquitectura forense en el área este de los Estados Unidos. Es arquitecta licenciada en Illinois, Nueva York, Maryland y Virginia. Ingeniería estructural también licenciada en Illinois y también ingeniera profesional licenciada en Nueva York y también en Maryland. Y también cuenta con la acreditación personal o profesional, debo decir, del LEED. También posee una certificación de ATC 20 y ATC 45 como Disaster Safety Worker del Safety Assessment Program de la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado de California. Alicia es la tercera pasada presidenta de la División de Ingeniería Forense de la American Society of Civil Engineers y es miembro activa del American Institute of Architects. Actualmente es principal de su propia firma de consultoría que le ejerce con su esposo, Mike Drurup. Muy buenas tardes, Alicia. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias, Elio. Gracias por la oportunidad de conectarnos. Desde hace tiempo que no veía a mis colegas, así que saludos a Sí. todos. Sí, en efecto, fíjate, Alicia, en efecto, y hemos compartido en instancias en Puerto Rico, recuerdo unas cuantas convenciones atrás que inclusive están llevando los temas de la calidad del trabajo de la ingeniería forense y cómo analizar edificios y conceptos relacionados con por qué los edificios se establecen como son. Ujú. En la realidad es que en Puerto Rico, como tú bien conoces, no solamente hemos experimentado huracanes intensos, no solamente uno, 2 corridos, terremotos que sigue temblando la isla. Los niveles del mar siguen aumentando en las costas. Y ahora hemos visto lo impensable. Un edificio colapsa en Miami. Y entonces las personas me empiezan a preguntar, ¿acaso es mi edificio candidato a que colapse de esa índole? Así que la primera pregunta más básica que hay que hacerse es ¿por qué los edificios colapsan? ¿Por qué caen en un edificio? Y que naturalmente, pues, qué mejor persona que poder compartir este tema contigo para que nos expliques un poco y que sirva este programa como una escuela, un momento didáctico para aprender por qué estas cosas pasan. Así que adelante, Alicia. Pues muchas gracias nuevamente. Sí, contestando tu pregunta, para uno saber cómo los edificios se caen, uno tiene que saber primero cómo los edificios se construyen. Y, y, eh, y- y hay 3 cosas importantes que debemos tomar en cuenta para poder prevenir y eventualmente evitar que los edificios colapsen. En primero, todo comienza obviamente en la mesa de diseño. Un buen diseño con una buena selección de materiales, una buena selección de sistemas estructurales y también los diferentes elementos. El segundo punto es una construcción adecuada, o sea, cómo el contratista instala todos estos sistemas, todos estos materiales para el edificio. Y tercero, que es yo considero que es uno de los más importantes, si no el más importante, porque ya es cuando el edificio entra en servicio y es el mantenimiento puntual de todo el edificio, de todos los sistemas, asegurarse de que todo esté funcionando correctamente, que si hay un material que está deficiente, pues que hagan reparaciones a tiempo. Así que considero que esos 3 elementos son fundamentales para que un edificio funcione adecuadamente y que Dios no quiera, pues no ocurran estos eventos catastróficos. Sí, de hecho, fíjate, uno de los conceptos que me llama la atención grandemente es de que sí, este edificio está en proceso de una recertificación. Aparentemente es mandatorio en esta parte de Miami de que una vez que un edificio va a cumplir unos 40 años, tiene que hacer una recertificación, así que tiene que contratar los servicios de peritos expertos en los temas, ingenieros estructurales,
o también arquitectos que se dedican a estos temas para observar a ver el estatus del edificio tal cual. Si trato de utilizar esto como una experiencia que me sirva hoy, entonces significa de que los edificios deben ser observados frecuentemente por profesionales. Yo sé que esta pregunta, pues en parte conozco la contestación claramente, pero me gustaría escucharlo de tu parte, la importancia de que un profesional observe un edificio con cierta frecuencia. Sí, esta pregunta pues tiene muchísimas respuestas. Voy a tratar de ser lo más breve, lo más concisa posible, porque todo depende de qué tipo de elementos se están observando. Y de hecho, en jurisdicciones como la ciudad de Nueva York, en Washington DC, inclusive Chicago, inclusive, por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo de las fachadas, que es un ejemplo del cual explica mejor el concepto de lo del profesional. Existen, existen leyes, con lo que le llaman en inglés facade ordinances, ordenanzas de fachada, los cuales requieren que un profesional licenciado, tanto arquitecto como ingeniero, haga un assessment, un estudio de la condición de las fachadas de los edificios. Ya que en este tipo de edificios que tienen elementos sueltos como de piedra, mesón y terracota, tienden a caerse, por ejemplo, si no están bien agarrados. Y el profesional licenciado es el único que tiene el entrenamiento y la experiencia para poder examinar esos elementos y determinar si necesitan arreglo o si están en buenas condiciones. Así que es muy importante, no solo en las fachadas, pero en cualquier área del edificio que requiera una inspección de expertos, que sea el experto una persona licenciada que sea una persona bien cualificada para realizar este tipo de inspecciones o de assessments. Sí, observaciones de campo. Alicia, a mí me parece importante pensar de que los materiales con el tiempo se afectan por el ambiente. Ujú, Se piensa que de momento se construye un edificio y que una vez construido, pues eso pues prácticamente es pues permanente o que va a estar ahí para siempre. Y nosotros conocemos que realmente los materiales cambian ujú, y cambian a través del tiempo, cambian por muchas razones. Lo interesante del asunto es que a través del tiempo y cómo cambian, cuando son observados, cómo se van fatigando, cómo van desgastándose, nos dan grandes lecciones de cómo pueden aguantar más tiempo. ujú. En esa parte, pues para muchos de nosotros, pues sabemos que uno empezar con una construcción adecuada, pues no es suficiente. Hay que empezar con un diseño adecuado también. Y uno pues puede seguir hacia atrás en el proceso de diseño. Y en parte me gustaría quizás contigo repasar ese proceso de diseño y construcción de la forma correcta. Muchas de las personas han hablado y he leído muchos de los reportajes que han salido en la prensa hablando de la condición del subsuelo, porque muchas veces ahí es donde empezamos. Cuando nos dan un edificio por diseñar, empezamos desde lo más básico. ¿Cómo está ese suelo allá abajo? ¿De qué está hecho el terreno de esa propiedad? Explícanos un poco sobre la importancia de lo que es el suelo para el efecto estructural de un edificio y también de diseño de arquitectura. Mira, el suelo para mí es uno de los elementos más críticos del edificio, porque obviamente es donde soporta toda la calidad del edificio. Cuando se hace una investigación de esta índole, especialmente cuando está envuelto el sótano de un edificio y he tenido un par de casos en cuales se ha investigado sótanos, yo siempre digo, busquen el informe de geotécnico. Perdona que tenga muchos anglicismos, pero es que No, yo seguro. De hecho, entonces, pues, así le decimos acá, ¿verdad? Geotechnical Report, ¿verdad? O el entonces, reporte lo primero, geotécnico. exacto, lo primero que yo busco es lo primero que yo veo es el Geotechnical Report, que ahí me da el tipo de suelo, la carga que va, ¿cómo se llama? La presión, el presión en pounds per cubic feet o PSI, dependiendo de todo. Para ti es pounds per cubic feet, I think. Y también
Y también otras descripciones del suelo. También me da indicaciones de dónde está la línea de agua, el water table, que ese es uno de los factores muy importantes para poder diseñar una fachada y consecuentemente es un sótano. Críticamente, especialmente en ambientes marinos, como en el caso como el caso de los Champlain Towers, que si bien donde está localizado es un ambiente de marine architecture, es de coastal. Entonces el water table tiene un nivel, no sé cuál es precisamente cuál es porque no he visto muchos de los documentos. Yo sé que están ya por ahí flotando en el internet, pero no los he leído todavía. Pero sí, pues sí, pero sí en un ambiente costero el water table está a un nivel diferente a decir al interior de la isla, por ejemplo. Puede que el water table esté o en cualquier otra ciudad, puede que esté más bajito. También si el suelo tiene rocas, si el suelo tiene arena, eso también en términos sísmicos determina de cuánta va a ser la frecuencia del edificio cuando oscile y qué tanta fuerza lateral va a tener en cuanto a eso. También mientras el suelo, la compactación del suelo es otro elemento importante porque eso va a determinar si va a haber, si serán zapatas normales o si van a poner piles que pueden llegar hasta los 50 pies o 100 pies, más todavía si en el caso de un high rise. Así que, así que todo eso va a influenciar grandemente en en las decisiones de cómo van a ser los foundations. El otro elemento que cabe señalar, especialmente yendo al caso de Chaplin, es la cuestión del differential settlement Sí, asentamiento diferencial, como le llamamos acá en español. diferencial o asentamiento. Porque Sí, resulta que en un suelo como más soft, más liviano, pues puede que haya asentamiento. Y si hay un asentamiento diferencial, eso es lo que quiere decir que puede provocar que los elementos va a crear un desbalance provocando ciertos descuadres estructurales que pueden significar, puede que no sea tan significativo o puede que sí signifique un evento. Dios, cuando se haga la investigación forense de Chaplin, yo estoy segura de que esa va a ser una de las variables que ellos van a examinar. sin duda Eh, alguna. Aquí hemos visto muchas partes de terreno eh, con asentamiento diferencial en Puerto Rico. Ujú. Recuerdo estudiando muchos de estos edificios en Río Piedras inclusive y en el área de San Juan, de que en efecto, o sea, cualquier terreno donde no se haya tomado en consideración lo que ocurría debajo del edificio de una forma constante o de momento un cambio abrupto en el material o la capacidad que mencionabas, la presión, ¿cuánto aguanta ese terreno? O sea, Ujú. no es lo mismo un terreno rocoso con un terreno que tenga una mayor concentración de arcilla, ¿no? O de arena o de otro tipo de material que responde diferente. Entonces, en esa parte mencionas también un dato bien importante, que es el tema de lo que le llama el water table, ¿verdad? El nivel freático. Ujú. Para los amigos que siempre buscan información adicional mientras escuchan este programa, sepan que el nivel freático básicamente es un nivel de agua debajo del nivel de tierra. ¿Y qué ocurre? Esa agua, según cuando se aumente ese nivel, al nivel que llega, pues tiene una presión muy fuerte, es capaz de levantar cualquier objeto que esté dentro de ella. Ujú. Así que se diseña para eso. Imagínense que estás diseñando, en este caso, un estacionamiento soterrado debajo del nivel de tierra, pues tienes que tomar en consideración. De lo contrario, va a haber grandes problemas de inundaciones internas y el mismo agua va a estar empujando el edificio hacia arriba, por decir uno de los muchos problemas que eso puede causar. Y si me Este permite, edificio y si me tenía ese permite, dilema. perdón, Dale, sí. y si me permite un momentito, y también, por ejemplo, en el caso de nosotros por acá, también hay otro factor bien importante que es el freeze line para la línea de congelamiento, que eso no es un problema en Puerto Rico, gracias a Dios, pero para nosotros sí es un problema porque por la cuestión del congelamiento del suelo, que ese es o sea, otra agravante típica de nosotros acá, pero en Puerto Rico yo sé que eso no es un factor, pero lo quise mencionar porque eso también, para que vean la importancia de todas estas cuestiones geológicas que pasan debajo de nuestras casitas, pues. Sí, sin duda alguna. Eso es importantísimo, Alicia. Ujú. Así que cambia la forma en que uno diseña prácticamente. Alicia, en este edificio salió un informe recientemente Ujú.
La prensa indicó, y salió unas fotografías inclusive, de pues, personas que habían visitado los niveles de sótano de este edificio Ujú, y que salía que tenía problemas, que se llenaba de agua, tenía inundación, y no solamente agua regular, también indicaban de que era salt water, ¿verdad? Agua de mar, ujú, agua salada. sí. Entonces, pues eso pues nos para los pelos, ¿no? ¿Verdad? Uno piensa, wow, nosotros con tantos edificios que tenemos en la costa, ¿cuánto afecta el agua salada a un edificio, en este caso en la zona costanera? Mucho. Y voy a poner la palabra mucho en mayúsculas. Y te digo por qué. En el, en toda, prácticamente las zapatas pues son hechas en hormigón reforzado. Vamos a empezar por ahí. Segundo, el hormigón reforzado, el problema, el problema principal de una fundación o de un sótano de hormigón es la corrosión del acero. El agua salada es un gran contribuyente que puede traer consecuencias al material, especialmente en la corrosión debido a la inyección de cloro, por instance. Que eso pues le resta, eso le quita la capa de óxido que tienen las barras de acero, causando entonces el daño químico progresivo, el famoso ferrous corrosion, por ahí y por ahí lo seguimos, hasta que lo que provoca entonces que se parta la barra, se expanda, llega al hormigón y se craquea y se rompe. Entonces los ambientes de agua salada son uno de los ambientes, te lo digo con el salitre, con el cloro, esa es la palabra clave, el chloride, que eso es lo que causa este daño en las barras de acero. Y es muy crítico y es demasiado crítico porque de llegar el agua por cualquier grieta, puede ser una grieta pequeñita donde pueda pasar el agua y llega al acero, pues va a causar este tipo de daños y, y Es puede provocar. impresionante. Alicia, por ejemplo, sabemos que el acero, y lo usamos en la especial mezcla de hormigón que usamos, básicamente, de que tiene un módulo de elasticidad Uh muy -huh, parecido al mismo hormigón, por eso es que tienden a moverse hasta cierto punto de la misma forma, ¿verdad? En compresión y en estiramiento. uh -huh. Sin embargo, cuando introducimos el tema de esa agua salada, eso puede cambiar esa elasticidad de los materiales para resistir los esfuerzos. Definitivamente, porque en el caso de la barra de acero, al expandirse la barra, lo que le llamamos el section modulus cambia. Y básicamente según se vaya delaminando la barra, porque eso es lo que ocurre realmente durante la corrosión, se va delaminando la barra hasta quedar una sección infinitísimamente pequeña que no que su módulo de elasticidad resulta ser menor que la del hormigón. Y de ahí entonces, y en ese sentido, acuérdense que el acero es lo que soporta la tensión de un miembro de hormigón. El concreto lo único que hace es crear, es solamente ¿cómo le llama? Un fracture, es a fracture member, es un miembro que solamente funciona en compresión. Por eso no puede llevar carga, porque la mayoría de las cargas de un edificio están en tensión. Digo, tiene la parte de comprensión que la lleva muy bien el concreto, pero la parte que determina la ductilidad del acero, que ayuda a que cargue con el deflection y todas esas cargas, una vez se disminuye la efectividad del acero, prácticamente el concreto no puede hacer más nada. Ya en ese sentido ya hay falla. Así es. Fíjate, en este Ujú. edificio yo vi Por unas eso, cuantas fotografías. no, exacto, y si me permite, dos cositas más. Número uno, la importancia de la cobertura de la barra dentro del hormigón. El American Concrete Institute tiene en su código tienen
tiene todas las guías estrictas de cómo son las coberturas y en ambiente marino, de hecho, son más, creo que son como 3 pulgadas y un poco más. Así. Yo no he visto la última versión, porque no he estado envuelta en diseño como tal, pero sí sé el Sí, típico sobre 3 pulgadas. Normalmente sobre 3 cuando tienes contacto con la tierra, pulgada y imagínate. media es un miembro normal, más o menos, pero más de 3 pulgadas y especialmente en esos ambientes, por eso es muy importante que en una investigación, cuando el investigador venga con el cover meter, tiene que asegurarse de que todas las barras pues tengan su cobertura y si no la tienen pues hay que hacer remedios remediaciones de aumentar ese cover o en unos casos cuando el hormigón no está concreto puede hacer un cathodic protection por ejemplo, que eso protege a las barras y de efecto de corrosión. Pero esos son detalles que no vienen a caso aquí, pero Claro, son sí, en cositas que... efecto. Importantísimo. Sí, fíjate, aquí repasando ese concepto del recubrimiento de las barras de hormigón, para empezar, se supone que si usted está viendo un elemento de hormigón, y digo elemento porque bien puede ser una viga, una columna, un muro de carga, y usted está viendo varillas expuestas, eso es un indicativo de algo muy malo que está ocurriendo ahí. Definitivo, Definitivamente. Así definitivo. que, ¿verdad? Para decir ese primer pista importante a la hora de uno estar observando un miembro de hormigón. Y digo hormigón porque normalmente, en efecto, nosotros hablamos mucho de las paredes de cemento, la construcción de cemento. No, nosotros tenemos que estar hablando de que el cemento no es solamente cemento, ¿verdad? Es una mezcla diseñada específicamente con un porcentaje, sí, de el elemento de un agregado grueso, un agregado fino, igualmente un elemento de refuerzo, en este caso de acero, y un aglutinante, como el caso del cemento, ¿verdad? El polvillo que se utiliza con agua para que amalgame todo esto y construyamos una piedra artificial. Y una cosa, y un detalle adicional que también puede contribuir a la corrosión de las barras de acero, y esto es más por del concreto per se, tenemos que tomar en cuenta de cuando se prepare la mezcla que el pH sea alcalino, porque hay otra causa de corrosión de barras por carbonation, que es la carbonación sistema, el proceso de carbonación que es más bien, que está afectado por la el aumento de la acidez del concreto per se. Y esa carbonación al llegar a la barra, pues ocurre más o menos el mismo fenómeno que ocurre con el otro proceso de clorinificación, que entonces hace corrosión. O sea, es muy importante que cuando se hagan las mezclas de cemento, pues que sean alcalinos Excelente, para, pues me dices mucho más para luego de la evitar el pausa. carbonation. Definitivamente que sí. Pues vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy, no se retiren. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico y también por las redes sociales. Hoy hablando sobre el tema de que por qué un edificio colapsa. Y estamos compartiendo con la arquitecta y también ingeniera Alicia Díaz de León, que nos está explicando estos procesos importantes relacionados con qué es lo que ocurre con un edificio que colapsa, que se cae. Entonces, estuvimos hablando del suelo, estuvimos hablando de qué es lo que pasa debajo de la tierra, y obviamente, pues ahora tenemos que estar hablando, ¿tiene que ver los materiales de construcción? ¿Acaso los materiales viejos de construcción son mejores de los materiales que usamos hoy? ¿Es el cemento de ayer mejor que el cemento de hoy? ¿Es acaso las varillas que se usaban ayer mejores de las varillas que se usan hoy? Alicia, sé que te he dicho un montón de preguntas aquí, pero la intención es un poco estar hablando sobre los materiales de construcción. ¿Tiene que ver con un colapso de un edificio, los materiales que se hayan seleccionado para la construcción? Definitivamente. Eh, los materiales que se utilizan para los materiales, voy a empezar otra vez. Me dirás que pelo, no me gusta eso. Definitivamente. Yo pienso que los materiales sí influyen muchísimo, ya que la selección de materiales tiene que ser cuidadosamente seleccionada para, para que esos materiales ejecuten de acuerdo a las expectativas de performance, vamos a más términos en inglés, para esas expectativas de performance de un edificio. Así que
Así que esa selección de materiales no puede ser frívola, tampoco puede ser, mira, si me gusta esto, me gusta otro, no, tiene que tener, eso tiene un proceso de diseño bien estricto. Una vez el arquitecto selecciona los materiales, en conversación con el ingeniero, yo soy muy creyente de que todos tienen que estar en la mesa de diseño a la misma vez, todas las partes, incluyendo el owner, para que sepan lo que está pasando. Eh, y, y decir, mira, yo quiero poner estos bloques en esta parte, ¿qué tú opinas? Y entonces el ingeniero va realiza los cálculos pertinentes para decir, mira, estos bloques puede que sí o puede que no, y si los acepta, de qué tamaño. O sea, esa conversación, ese diálogo es súper importante, especialmente cuando ya se llega al schematic design phase. Eh, y sí, los materiales, pues, de nuevo, una buena selección de materiales, un buen diseño y también, de nuevo, vamos al servicio. No importa qué tan viejo sea el edificio, sea de 50 años, de 100 años, de 1000 años, como en el caso del Panteón de Roma, que de hecho es hormigón no reforzado, no tiene varillas y el concreto pues ha sobrevivido 1000 años. Y la gente pues que mantiene ese edificio pues sí, lo ha mantenido de tal forma que aún sigue en pie. Y ese es el mensaje, con un buen mantenimiento, no importa qué materiales haya escogido, no importa qué tan buenos son, no importa qué tan catchy son, lo importante es que una vez estén bien seleccionados y bien construidos, el mantenimiento es lo que te va a llevar a determinar cuánto ese edificio va a durar. Eh, y si en el caso de renovaciones, restauraciones, en cuanto a los materiales, pues si se diseñan apropiadamente, si se seleccionan cuidadosamente, si se instalan adecuadamente y muy importante, si se mantienen satisfactoriamente y continuamente y también si se arreglan problemas y deficiencias por el camino, se supone que todo eso pues contribuye a que el edificio pues pueda ejecutar. A mí, miren el caso del Panteón de Roma, más de 1000 años. En este caso el Panteón de Roma es hormigón sin refuerzo, gracias a Dios. No problemas de acero de tener cuidado ahí. Y, y ellos pues a lo largo de los siglos sí se ha mantenido y todo, y hasta ahora está en pie. Así que no veo que no haya razón por la cual un edificio se pueda mantener y esos materiales. Y sí, esos materiales hay que seleccionarlos cuidadosamente en el proceso de diseño. Yo soy partidaria de que tiene que haber un equipo, no solo el arquitecto, el ingeniero, todo el mundo en la misma mesa, bien temprano en el proceso de diseño, para que puedan escoger el material. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una pared de bloque, y el ingeniero dice, no, espérate, vamos a hacer los cálculos para ver si esto te va a funcionar. O de qué tamaño, o te dicen, no, esto no va a funcionar, vamos a buscar otra cosa. Ese diálogo es muy importante de que eso se lleve a cabo para entonces tener constancia de qué materiales son más apropiados para ese performance, para alcanzar ese nivel de performance que el edificio requiere. Sin duda alguna. En esa parte uno piensa que esa selección de materiales que tan cuidadoso es para uno lograr que el edificio tenga el envejecimiento adecuado. Pues siempre yo recuerdo que uno de los temas que nos mencionaba mucho era sobre el hormigón, el cemento mismo. Alicia, nos mencionaban en algún momento de que tiene una vida útil y quería preguntarte esta parte contigo. Ujú. ¿El hormigón tiene una vida útil? ¿Hay un momento en que el hormigón se destruye o que pierde sus características del material? Bueno, esa respuesta tan complicada te la voy a simplificar lo mejor que pueda, porque todo depende de una curva. Tenemos que tomar en consideración de que el hormigón es un material de fracture, ¿ok? Eh, o sea que es un material que no avisa cuando rompe. Llega un momento en la curva y all of a sudden, ¡pum!, se rompe bajo unas condiciones extremas. De acuerdo a
de acuerdo, hay un consenso de que bajo los protocolos de diseño estándar o prescriptive, so to speak, eh, la vida que ellos esperan es 50 años. Eso no quiere 50 decir, años. eso no quiere decir que después de 50 años el edificio de hormigón vaya y se rompa. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que, pero, pero lo que quiere decir que bajo esa curva de estrés se espera que bajo condiciones, de nuevo, mantenimiento, la palabra aquí clave, Clave, mantenimiento. mantenimiento. Ah, Exactamente. exacto. Bajo esas condiciones óptimas, pues se supone que la vida de un edificio de 50 años. Ahora bien, eh, en años recientes se ha estado haciendo un shift en cuanto al protocolo de cómo se diseñan los edificios. Ahora estamos hablando de performance-based design. En el performance-based design se usa un modelo probabilístico, el cual simula las condiciones para las cuales el edificio se espera. Por ejemplo, si en el caso costero, pues ellos ponen las condiciones del suelo apropiado, de los vientos, la lluvia, la incidencia de huracanes, la velocidad máxima, el terremoto, todos esos elementos, si por mencionar unos cuantos. Entonces, todos esos elementos ambientales y de servicio, y dependiendo del uso también, si es una fábrica, si es una escuela, si es eso, pues ellos ponen todas esas condiciones en ese modelo probabilístico de simulación, y de ahí entonces se determina qué tipo de sistema estructural se va a poner para que el edificio funcione bajo esas condiciones. Ya aquí no hay tolerancias ya aquí no hay tolerancias de numeritos y nada, esto es ya performance basado en modelos, y hay modelos hay modelos de estructura, hay modelos de inclusive de termales. Y ya basado en esos resultados de esos modelos, ya se puede hablar de una prolongación, en el caso del hormigón, ya se puede hablar de una prolongación de la vida de un edificio de hormigón, porque ya se diseñó basado en esos modelos de simulación que se establecieron al momento del diseño. Y obviamente esa vida útil puede aumentar con el propio mantenimiento, con la propia reparación, y lo voy a seguir recalcando, porque ya en la fase de servicio del edificio, del life cycle, es donde más ocurren los problemas que son unexpected, las condiciones que a lo mejor no se tomaron en cuenta anteriormente, se tienen que reevaluar. Sí, sí. Exacto. Y que en efecto, que sale la oportunidad para que sea reparable. Ujú, Porque si se observa que hay esas grietas y demás, pues ahí es que uno sabe. Hablando de grietas, Alicia, ujú. normalmente cualquier grieta es peligrosa que yo vea en un edificio de hormigón. Yo pienso que depende del tamaño de la grieta y de la localización de la grieta. Si estamos hablando de una grieta en un elemento no estructurado en una pared, a lo mejor no es tan consecuencial porque es un elemento que no apoya la estructura. Pero también eso indica de que hubo un movimiento en la estructura principal, la cual lo captó esa pared no estructural. Pero eso no quiere decir de que que vaya a causar un efecto mayor, porque también todo depende de dónde se inicia la grieta y de la forma de la grieta. En el caso de una construcción de hormigón, todos sabemos que voy al momento extremo de terremotos y huracanes. Tan pronto tú ves una grieta diagonal en una pared cortante, ya sabes que ya tienes una banderita roja ahí. Eh, pero, pero si es una grieta insignificante, yo no, bueno, no todas las grietas son insignificantes, vamos a ponerlo de esa manera. Pero si ves una grieta, hay que ver entonces de dónde sale la grieta. Si es una grieta pequeñita que con un crack comparator tú la ves y es infinita, puede que no. Pero también depende de cuántas grietas existan en un elemento, qué tan grande y qué tan profundas son. Una vez se capta de que hay grietas profundas, ya sabes que puede que haya algo
que se tenga que hacer para reparar la grieta o si hay concern, o si hay, ¿cómo se llama esto? Concern. Sí, alguna De, preocupación, exacto, sobre eso. y Fíjate, si hay una preocupación de que haya infiltración de agua, por ejemplo, especialmente si es una grieta desde afuera, de que pueda tocar el acero, entonces sí hay que investigar más a fondo para ver si eso es lo que está sucediendo. recuerdo que decían de una grieta que sea capaz de que uno puede tomar una peseta e introducirle la grieta, que eso hay que observarla con cuidado porque eso puede ser una dieta peligrosa. ¿Qué te parece esa recomendación? Eh, cualquier objeto, una peseta, una tarjeta de crédito, inclusive, si la puedes meter por ahí para adentro, yo pienso que sí puede haber un potencial, va a haber un potencial de que va a haber un problema a largo plazo si no se toma atención temprana. Excelente, sí, en efecto. Pues una de las cosas que nos estamos preguntando acá, ¿verdad? Es cómo uno sabe que el edificio donde uno está viviendo no se vaya a caer, no vaya a colapsar. Es que por un momento, y esta pregunta, pues yo la voy recopilando de las personas que nos comunican. Y de hecho, los aprovecho para invitarles a todos a que pasen por la página de Facebook y que puedan registrarse y hacer sus preguntas para obtener datos de primera. Antes que todo, vamos a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, compartiendo con la arquitecta y también ingeniera Alicia Díaz de León, hablando sobre el tema de por qué los edificios colapsan. En esta parte, una de las preguntas más comunes que nos hace la audiencia es cómo yo sé que mi edificio donde yo vivo, mi casa, podría ser objeto de colapso. Que no pase como ocurrió con estos amigos de Miami, que todavía el esfuerzo está fuertemente puesto en rescatar a los vivos, o rescatar las víctimas, básicamente, de este proceso tan impresionante. Así que, Alicia, ¿qué uno puede contestarle a alguien que pregunta cómo yo sé que el edificio donde yo vivo es seguro? Mira, yo voy a responder la pregunta en el contexto de ADC 20, ADC 45, que es donde uno mejor puede discutir en esto, porque el entrenamiento de hecho nos entrena a, a observar diferentes condiciones para un safe entry. Y de las cosas que de las cosas que nosotros miramos, por ejemplo, es primero que nada, si hay grietas en las paredes, eso son indicaciones de que hubo algo. Si hubo un shift en la estructura principal del edificio, ya eso es indicación de que, El y estamos colapso. hablando en cuestiones después de un desastre, porque es más fácil contestarla de esa forma. Si hay un desalineamiento en las puertas y en las ventanas, eso también, de eso hay problemas. Y no solo después del desastre, en los ambientes costeros donde hay differential settlement o en cualquier ambiente donde haya asentamiento diferencial, esas condiciones se van a ver de seguro. Um, otro, otro, otro otra indicación de que uno tiene que alejarse es, por ejemplo, si hay edificios que aunque estén bien estructuralmente, pues hay condiciones no estructurales que afectan a la estructura, por ejemplo, las plomerías, las plomerías de gas, las plomerías de agua, de sewer, etcétera, que pueden causar daños también a los a elementos del edificio, especialmente si están asentados justamente directo, como en el caso de Puerto Rico, que no hay sótano. Pero sí, pero bajo servicio normal, lo importante es que no haya desalineamientos, que no haya displacements en la estructura, que si hay grietas, pues que no sean en elementos principales. Y en el caso de los edificios de madera, por ejemplo, de que no haya deterioro orgánico yo sé que hay muchas casas de madera en Puerto Rico, si hay deterioro en la madera por motivos orgánicos, por ejemplo, o piezas de timbre rotas por los granos, también eso puede indicar problemas que hay que atender. Um, pero fuera de eso, si no existen condiciones de las que hablé u otras parecidas, pues
no creo que sea motivo de motivación. Ahora, si hay preocupación, entonces consulte con un arquitecto o un ingeniero licenciado para que vaya a inspeccionar y determinar de que esas condiciones pues sean óptimas y si no lo son, pues recomendar reparaciones. Fíjate, Alicia, en Miami ellos piden esa recertificación a los 40 años y luego cada 10 años. Ujú, Dato curioso porque en Puerto Rico no se pide ese tipo de proceso formal, ¿no? ujú. Sí, las aseguradoras a veces solicitan información de peritos, ingenieros y arquitectos para distintas situaciones, pero no es que sea un asunto mandatorio. Y se me ocurre pensar, se me antoja pensar, que de momento sí en Puerto Rico haría falta un proceso proactivo de que de momento digan, bueno, que sí, cada 40 años, cada 30 años, cada 10 años, no sé, Ujú. periódicamente debe de haber una opinión de un experto hablando sobre estos temas. ¿Te parece que eso pues, puede ser una buena estrategia? Bueno, ya se está haciendo con los facade ordinances en las ciudades grandes de Estados Unidos, por ejemplo. Hay una ordenanza que te dice que en cierta ordenanza, y en Filadelfia también lo hacen, Boston también, que y Milwaukee, y te seguiré mencionando ciudades, que cada cierto tiempo, en algunas son cada 3 años, otras cada 5 años, que tienen que un profesional a mirar una fachada. En el caso de Surfside, que en realidad no es tanto la ciudad de Miami, es la área de Surfside, en mi opinión personal, yo creo que 40 años es demasiado tiempo para hacer esa recertificación. Esas recertificaciones tienen que hacerse, si se van a ir por la vía de la recertificación, yo pondría al menos 15, inclusive 20 años, especialmente en un área costera donde las condiciones son bien catastróficas. 15 a 20 años. Entre 15 y 20 años, inclusive menos que eso. Wow. Inclusive menos, pero de nuevo, no me cojan la palabra como gospel, pero es una opinión personal, no quiere decir que ahora yo digo y lo hagan. No, por favor, no me tomen tanto esa palabra. Pero sí, pero el punto es que 40 años para mí fue demasiado. Inclusive yo dije, ¿qué? 40 años es demasiado, tú sabes. Pero pero sí, una cosa que sí quiero mencionar, yo no sé si en Puerto Rico, que esto también puede ayudar. um, en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, no sé si en Puerto Rico, existe una ley que se llama the Good Samaritan Law, o la ley del buen samaritano. Esta ley permite que cualquier individuo, no tiene que ser un diseñador o puede ser cualquiera, cualquier individuo que caminando por la calle vea una condición que afecte la salud, vida y bienestar de la población, puede reportarlo a las autoridades pertinentes. El estado de Nueva York tiene esa ley, otras leyes la tienen, otras jurisdicciones la tienen. Y, y lo bueno de esta ley es que al reportar estas condiciones, pues la persona está protegida de cualquier represalia, está protegida de demandas, represalias por reportar estas condiciones. Lo menciono porque yo no sé si en Puerto Rico existe tal ley o tal, y eso pues, también ayudaría a detectar muchos de estos problemas. Curiosamente, en algunos proyectos en los que yo he estado envuelta, en el caso de un restaurante de madera, por ejemplo, el electricista que estaba haciendo la renovación, poniendo las luces, él detectó que uno de las cerchas de madera estaba rota, pero lo que nunca se imaginó era que se iba a caer una porción de esa. Y cuando él vio eso, él lo notificó y cuando fuimos a investigar se determinó que había que reemplazar todas las cerchas de ese techo, porque todas tenían un defecto, si no fuera por un electricista. Y en otro caso de un parking, de un garaje de parking en Maryland, en este caso, sí, el ingeniero hizo las inspecciones, el building inspector, pero no fue hasta el fire marshal que detectó que hubo unos problemas estructurales con unas columnas de Bristol Concrete en este caso, hormigón pretensado. Y si no fuera por el Fire Marshal, a lo mejor esos problemas permearían por años y años y ocurriría un desastre por delante. Por eso digo que es muy importante si hay una jurisdicción que los protege por estas leyes de buen samaritano,
Eso motiva a que una persona que pueda ver un problema potencial pueda notificar a las autoridades. Y Claro, lo quise mencionar como food for thought. claro, sí, no, definitivamente que sí. Aquí han habido, luego del huracán, órdenes ejecutivas que pues, han abierto la posibilidad de que los profesionales puedan entrar a ofrecer servicios en su pericia sin tener que exponerse a riesgo. Pero lo que están mencionando es un tema a largo plazo, mucho más puntual y más importante, porque la realidad es que un profesional pues está certificando, ¿verdad? Un proceso y lo hace con la mejor intención. No es correcto que luego pues vaya a pasar algo en represalia de uno que fue el que dio la voz de alerta, ¿no? Esa parte es muy importante. En esta parte, yo sé que esta pregunta es la que motiva el programa, Alicia, pero tenemos que hacerla básicamente. A estas alturas, ¿se sigue investigando este tema del edificio Chaplain South Towers que colapsó? Ujú. Y todavía siguen habiendo hallazgos, es muy temprano para dar contestaciones absolutas, pero ¿qué uno podría especular? ¿Por qué un edificio como este colapsa? Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo sé que nos queda poco tiempo, pero por ahí vamos. Eh, lo importante aquí, lo importante aquí es, número uno, se va a hacer una investigación forense para encontrar las causas del colapso. Pueden ser 5, pueden ser 10, a lo mejor ninguna de ellas sea la causa. Todo está, por ejemplo, en examinar los documentos de construcción, la evidencia on site, la evidencia que tenga de cartas y comunicaciones a lo largo de la vida del edificio, desde el diseño en 1981 hasta el colapso en el 2021. O sea, esto va a ser una investigación súper exhaustiva. Se tienen que entrevistar a los residentes que sobrevivieron en la tragedia y aquellos también a contratistas y gente que ha estado en el edificio. O sea que esto sí va a ser una investigación muy exhaustiva. Y lo importante aquí, lo importante aquí en el campo de Forensic Engineering, hay que tomar en cuenta de que el profesional forense utiliza el método científico para resolver un caso, ¿sí? Tomándolo de la criminología. Y en este caso, pues el criminalista el forense en este caso es el ingeniero, por lo tanto tiene que examinar toda esa evidencia e inclusive tomar muestras del hormigón por los protocolos de ACI para compressive stress y todo para determinar cómo estaba el estatus del hormigón, todo ese testing que hay que hacer para entonces someter un reporte que a lo mejor no vaya a ocurrir en un año, quizás dos, porque va a ser bien complejo. Y de nuevo, y todo esto es basado en unas hipótesis que ya se han desplegado. Por ejemplo, la hipótesis de la infiltración de agua en el garaje, la hipótesis del desplazamiento del suelo, la hipótesis del ambiente marino que está en pie, y la hipótesis de la construcción de un edificio, de edificios de apartamentos adyacentes en el 2017, que eso influye mucho también, especialmente en la cuestión del suelo. Todas estas hipótesis y quién sabe cuántas más serán estudiadas y serán eliminadas o comprobadas a medida que se vaya con la investigación en curso. Y todas aquellas que se comprueben pueden entonces hacer entonces una reevaluación para determinar cuáles de esas hipótesis, si es una o son muchas, puedan haber llevado a la causa. Así que yo lo que le digo al público es que todo lo que se diga en la prensa en cuanto a aquel reporte o aquellos dibujos no son las causas del colapso. Estos son solamente hipótesis que se van a estudiar en una investigación forense por profesionales calificados, licenciados para esto. Sin duda alguna. De hecho, la realidad es que esto sirve y nutre la implantación de códigos nuevos de construcción, Uh -huh. de conocimiento nuevo dentro de la construcción también. Hay que saber que cómo funciona el proceso constructivo, es que en efecto aprendemos de cada tragedia de esta índole, lamentablemente es una realidad. Pasa un huracán, conforme a lo que ocurre, adaptamos los reglamentos, aprendemos y volvemos nuevamente a hacer el ciclo constructivo. Cada experiencia o cada pieza que se añade al conocimiento humano o tecnológico nutre el proceso constructivo de diseño y construcción. Y en efecto, el resultado de este análisis forense, estoy seguro que va probablemente a darnos mucha luz relacionado con cómo debemos de construir nuestros edificios en un futuro.
Alicia, ¿qué te parece sobre la construcción también, no solamente de esta índole, sino cerca de la zona costera? En Puerto Rico se está construyendo cerca de la costa. Sí, mira, como ya yo mencioné anteriormente, en la costa son unas condiciones únicas que tenemos que estudiar, lo del salitre, lo de la arena, todo eso, todos esos elementos. Y, y en el caso de Champlain Towers, este es un colapso que no tiene precedente. Hemos buscado otros failures que nos puedan ayudar por lo menos a empezar a comprender esto. Y hemos determinado de que no, esto no tiene precedente. Esto no es como en el caso de Casa Sigihaya, que que una conexión mal hecha fue lo que causó la caída de los puentes, por ejemplo. O en el Ronan Point en Londres en el 68, donde una explosión de gas destruyó la pared que apoyaba los balcones y por ahí se fueron. Esto es un colapso sin precedentes y volviendo al área de construcción marítima, creo que es muy importante que esas condiciones extremas a las cuales los edificios están tengan un monitoreo continuo, que cualquier grieta, que cualquier desplazamiento sea atendido inmediatamente. Y Así para es. Pues Alicia, de verdad que ha sido esta información bien valiosa para nosotros. Uno podremos quedarnos hablando mucho más tiempo, pero hay mucho de que seguir analizando este proceso. Así que agradezco tu compromiso con la práctica profesional de la arquitectura y de la ingeniería. Así que lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar poniendo la información de contacto para personas que quieran llamarte o eso también en la página web de nosotros. La vamos a estar añadiendo para cualquier persona que quiera contactarte, pues pueda hacerlo también. Así que muchas gracias por tu conocimiento y tu compromiso. ya, y gracias a ti por la invitación y a todos allá, pues un beso a todos y que sigan bien y stay safe. Así es. Bueno, pues que pasen muy buenas tardes. Esto fue Arquitectura Hoy. Yo soy el arquitecto de los Santos. Nos veremos la próxima semana. Hasta entonces.